está todo lo que necesitamos, ¿no? De hecho, los hijos de Dios estamos llamados a volver a la casa del Padre, ¿no? Así que si alguien lo busca o saben de que alguien lo está buscando, tiene que venir el consejo, ¿sí? De buscar a Dios hay que buscarlo. Entonces, ¿dónde? En su casa, ¿sí? Esto no es un detalle para dejar pasar. Sabe que hay muchos hombres buscando a Dios, teniendo encuentros esporádicos con Él, pero no están habituados a su presencia, por no estar habituados en su casa, a su casa. Sí, el reconocimiento de la casa de Dios es lo que nos interesa, porque es el lugar donde Él se va a explayar, es el lugar donde Él se va a manifestar, ¿sí? Muchos hombres y mujeres en la tierra pueden haber gustado mucho de parte de Dios, toques divinos, milagros, pero necesitan conocer a Dios y a su casa. Su casa es un ambiente, ¿sí? Y dentro de ese lugar, y cuando estoy hablando de su casa se entiende por su iglesia, ¿sí? Que no es solo nuestra congregación ni unas cuantas más, sino aquel ambiente, ¿sí? Que se genera entre los santos, un lugar espiritual, ¿sí? Entonces en esa casa es donde nosotros vamos a buscarlo, amén, donde lo buscamos y donde recomendaríamos a todo hombre que lo haga, ¿sí? Conducir a los hombres hasta la casa de Dios es la idea, porque decíamos que por haber salido de su presencia, por haber perdido la estancia con su gloria en aquel Edén, a causa del pecado, hay que volver a ese lugar, ¿sí? Hay que volver a su presencia y hacer volver a los hombres a ese lugar. Entonces, de eso les quiero hablar, del andar con dirección, ¿sí? El andar con dirección, el poder reconocer, ¿sí? Sus caminos y su proyecto, ¿sí? Nosotros hemos emprendido un viaje en el día que Dios nos salió al encuentro, se presentó a nuestra vida. Nuestra hermana recién en la oración le daba gracias a Dios por ese encuentro, por la salvación, por haber entendido que hemos sido rescatados, redimidos, ¿sí? Por esta idea de Dios, pero no se detiene ahí. Sí, ese es el principio, es el primer reconocimiento que tenemos de Él y hemos emprendido al haber dicho que sí, el haber aceptado esta realidad en nosotros y con Él, hemos emprendido un viaje. Entonces el caminar de los hombres, ¿sí? En Dios tiene que estar muy bien definido, tiene que estar de alguna forma custodiado, ¿sí? Siempre haciéndole vista para poder guardar sus caminos. Se trata de eso. ¿Sí? Se trata de poder guardar sus caminos. Hay un proverbio, el 30:29, no hace falta que lo ponga, solamente quiero decirle que hay 4 cosas que pasean. Dice el proverbio que hay andares bellos, ¿no? Dice que hay cosas de hermoso andar. Pero dice que la cuarta pasea muy bien. ¿Y sabe cuál es la cuarta? Dice que el rey a quien nadie se le resiste. Los andares del rey a quien nadie se le resiste. A nuestro rey no se le resistirá nadie, ¿sí? Pero tenemos que reconocer sus andares, ¿sí? Esto es hermoso para el proverbista, es hermoso para el que escribió sabiduría y nosotros tenemos que reconocer. ¿Saben que se nos ha llamado andar en el Espíritu? ¿Sí? Y andar como Él anduvo. Entonces, para reconocer a este rey a quien nadie se le va a resistir, ¿sí? Tendremos que reconocer cómo Él anduvo o por dónde Él anduvo. Entonces tenemos que reconocer o conocer en algunos casos y hacer conocer de parte nuestra, ahora sí hablando, sus caminos. Entonces tenemos que estar atentos a sus caminos, ¿sí? Me encanta ese andar descripto de alguna manera como lo más hermoso que se ha visto en este proverbio que tiene que ver con los andares del rey, ¿sí? Guárdelo en su corazón, no tiene más dentro del mensaje, pero creo que a lo mejor en el espíritu puede percibir ese andar del rey tan perfecto al que nadie se le resistirá. Amén. Guárdese entonces un poco de esa porción en el proverbio.
Vamos a mirar los caminos, comenzando desde meditaciones, ¿sí? Que han venido a nosotros como, diría el apóstol Alberto, como una conjunción, ¿sí? Cuando nos hablaba de que se alinean en el universo, ¿sí? Los astros, los planetas se conjugan para dejar un mensaje, ¿sí? Universal. Esto que puede ser en lo físico, nosotros los entendemos, y hay algo que él dijo y me encantó y que me gustaría repetir, de hecho lo he compartido con ganas, porque él decía que las escrituras es nuestro universo, que Dios se ha explayado así en las escrituras, y hay versos que se van conjugando, es decir, se van alineando para dejar revelación para nuestras vidas, ¿no? Y entiendo que este mensaje es eso, la suma o la conjugación de muchos versos que en estos días han venido a mi vida, ¿sí? Así que eso es lo que les quiero compartir de sus caminos. Vamos a ir por Isaías 55, Nancy. Ella ha trabajado la diácono, así que me va a seguir con agilidad. Y es otra vez José. Pero Nancy me va a apuntar. ¿Por qué la siento ahí? Porque es como que me falta Nancy. Lo bendigo, José, por su trabajo también. En el 55:8 de Isaías. Vamos a andar juntos. 55:8 de Isaías habla de los pensamientos y de los caminos de Dios. Dice algo muy conocido, ¿no? Un verso conocido, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Los pensamientos de él, el verso siguiente, son... Esta es la causa. No son los nuestros, no compartiríamos el mismo camino porque los de él son más altos, ¿sí? Son más altos. Así son mis caminos, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las alturas a las que Dios se refiere lo dicen también las Escrituras. En el Proverbio 15:24 dice que el camino hacia la vida, dice el camino de la vida es hacia arriba. Así que asumir los pensamientos o pretender conocer las razones divinas, conocer estos caminos y sobre todo darlos a conocer, nos implica un viaje hacia... Entonces hay que buscar entre las cosas espirituales, el mensaje que viene desde el Espíritu de Dios para luego proyectar en la tierra esta verdad, ¿sí? El camino de la vida es hacia arriba. El que sean hacia arriba implica nuestra participación o el conocimiento de las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo yo hago para participar de todo a lo que Dios le llamó camino? Ustedes saben que un camino tiene un principio, es camino, ¿por qué? Porque nos dirige desde un lugar hacia otro. Un camino no es una línea trazada porque sí, tiene objetivo. ¿Sí? Entonces le llamaríamos que es la meta, el objetivo o el propósito de Dios, y que quiere que no solo lo conozcamos, sino que aprendamos, como les decíamos, a mostrar a un rey que en su andar no se le resistiría a nadie. Los andares de Dios, sus caminos son netamente espirituales, ¿sí? ¿Cómo hago para alcanzar esta altura? Para nosotros es neta y llanamente el crecimiento. ¿Sí? Nuestra altura viene por crecimiento. Cómo me elevo o cómo voy o camino hacia arriba, como leíamos en el proverbio. Creciendo, madurando. ¿Sí? Implica todo esto y lo sabemos. Usted sabe que la iglesia está conformada, la que constituyó el Señor Jesús, según el libro o la carta a los Efesios. ¿Se acuerdan? 5 ministerios que están ahí para hacer crecer al santo. ¿Sí? A fin de que el santo alcance una medida, una estatura y la plenitud de un varón que es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para subir o para elevarnos o para alcanzar estos caminos, estas cuestiones espirituales, necesitamos crecer, ¿sí? Y es el trabajo de la iglesia. Por eso decía que aquel que conoce los caminos, ¿sí? Sabrá que está destinado a direccionar a otros también. ¿Recuerdan a un apóstol como el apóstol Pablo que subió a un tercer cielo? Oyó un mensaje, pero tuvo que volver a la tierra para hacer crecer a los suyos. ¿Amén? Entonces, conocer el camino de la vida, ¿sí? Transitarlo hacia arriba, es lo que hizo el Señor Jesús en Hebreos 4:14. De él se dice que él traspasó los cielos.
cielos o lugares celestiales. ¿Está la iglesia o no según las Escrituras? Y está asumido de que estamos en lugares celestiales porque Él hasta ahí llegó, ¿sí? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y a nosotros nos toca retener nuestra profesión, ¿sí? Retener esta posición. La profesión es la profecía, es lo que profesamos, tanto lo que hablamos. Amén. Entonces, alcanzar el lugar que Él alcanzó o asumir lo que Dios ha dicho de su iglesia, que estábamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, tiene que ver con esto, con saber que crezco, con saber que soy parte de una iglesia que tiene que hacer crecer a todos hasta que todos alcancemos, ¿sí? Y habitar o conocer estos lugares. El traspasar significa caminar, significa andar, significa transitar, una experiencia en los lugares celestes. Por eso les mencionaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo conoció ese tercer cielo, ¿sí? Metido o sumido en revelaciones, entrando a las revelaciones, ¿sí? Escuchó palabras inefables, pero tuvo que manejar el mensaje en la tierra. Entonces, andar los cielos nos habilita para preparar a su iglesia. Pablo no hablaba de otra cosa que el preparar a su iglesia en la tierra. Entonces, estamos hablando de una mentalidad apostólica o de un camino trazado. Un camino trazado. Fíjense cómo dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 3:11. El conocimiento de los caminos. Dice el apóstol Pablo, léanlo, no solamente oigan, léanlo para que puedan retener esto, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. El destino para Pablo eran los suyos, los que han sido asignados a él, ¿sí? Pero hay un camino trazado que no lo ha decidido Pablo. No es el anhelo de Pablo, no es la necesidad de Pablo, tiene que ver con que el que está dirigiendo o está revelando o ha habilitado a Pablo a transitar estos caminos es ¿quién? Dice Dios, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando hubo acuerdo entre el Padre y el Hijo cambió la historia en la tierra. Entonces, estas son las cosas que harán que cambie, ¿sí?, la historia en la tierra, primeramente en su iglesia. Este acuerdo entre el Padre y el Hijo nos revela o le revela a Pablo, espíritu apostólico para su iglesia, un camino diferente. Decir que los caminos de Dios son más altos o que andamos como Él anduvo o que yo soy el camino, dijo Jesús, puede quedarse en dichos si nosotros no entendemos que eso se tiene que manifestar. El camino es vivo. ¿Sí? Es nuevo y es vivo. Dice que Él abrió algo que tiene vida. Entonces, ver a un apóstol como Pablo asumiendo un camino, nuestro camino, asumiendo un objetivo. Hay algo que él no viene de la proposición de su corazón, viene de la predestinación de Dios. ¿Sí? Dijo, hay un camino trazado hacia vosotros. ¿Sí? Hay un camino entre hombres, un apóstol o un padre, como vamos a ver enseguida, eso que el apóstol tenía en él, esa potencia engendradora que tenía él. Hay un camino, hay una destinación, a encontrarse con los suyos. ¿Sí? Por eso queremos entender los caminos que son de Dios. ¿Es de Pablo o es de Dios? Ese camino es de Dios. ¿Sí? Pablo de alguna forma está confesando lo que el profeta Jeremías dice, ¿sí?, en el capítulo 10 y en el verso 23. Este es nuestro camino, un camino trazado de Pablo hacia los suyos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ven cómo Pablo, ¿sí?, está asumiendo esta escritura.
Dice, esto no viene de mí, esto viene de Dios. No tengo señorío yo no estoy trazando un camino, estoy andando la asignación, estoy andando o transitando aquel objetivo que Dios me ha dado. Mi objetivo son ustedes, es nuestro camino. Entonces ese encuentro entre el apóstol Pablo y los suyos es voluntad de Dios. ¿Sí? Cada vez que se puso de acuerdo Dios Padre con el Hijo, se cambió la historia. ¿Sí o no? Por eso hablamos de salvación, de cruz. Acá hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, lo está evocando el apóstol y dice, yo lo voy a asumir. Hay un camino trazado. Cambia la historia en el mundo porque cambia el andar en la iglesia, en su casa, y lo vamos a ver enseguida. Así que un camino que es asignado por el Padre y el Hijo y lo asume un apóstol, ¿sí? Y se dirige hacia los suyos, un camino trazado. Jeremías 32, 39. ¿Van entendiendo? Amén. Este camino es hacia arriba, muy bien. Recuérdenlo todo el mensaje. Vamos subiendo, dice el 32, 39, y les daré un corazón y un camino, para que teman perpetuamente. ¿Qué es el temor? Principio de la sabiduría, ¿sí? Hay sabiduría en esto. Les daré un corazón, un camino, para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Los padres y los hijos. Sabiduría eterna, perpetua. Hay un corazón y hay un camino. ¿Recuerdan el proverbio 23, 26? Esto para afirmar la asignación de hombres. Hombres han recibido por voluntad de Dios, por acuerdo entre Dios Padre y su Hijo, que trazaron un camino, un encuentro con hombres. Ustedes saben que si hay algo que ha sido difícil de tratar es entre nosotros, en una calidad natural y humana, es tratar aquella cita o esa maldición, que fue una realidad, de maldito el hombre que confía en el hombre. Pero esa, como todas, fue al madero también. Ahora fíjense si nosotros podemos hoy decir que se ha cumplido entre nosotros esa verdad. Porque decimos que, según el proverbio, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién pone el corazón? ¿Y quién propone el camino? Un padre, ¿sí? Entonces Pablo, cuando se dirige a los suyos, les está pidiendo, hay un camino trazado, pero el encuentro será cuando estos entreguen su corazón, para que puedan ver ese camino, ¿sí? ¿Me siguen? Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. La propuesta es de un padre, pero el corazón lo pone un hijo. De esa manera vamos a guardar los caminos y vamos a entender esos pensamientos que son altos, que los tuvo el Padre y los asumió el Hijo, volviendo a recordarles que cuando Pablo dice hay un camino entre nosotros, es nuestro camino, voy hacia ustedes, lo dirigió el Padre y el Hijo, ¿sí? El acuerdo más fuerte que se ha conocido en la historia del hombre. Yo sé que estas cosas por ahí no son muy nuevas entre nosotros, pero hete aquí que sí son nuevas para trabajar a las alturas, ¿sí? Sí pueden llegar a resultar nuevas para muchos que todavía están aferrados a desconfianza entre los hombres, a no entender que Dios sí nos ha asignado una tarea de hombre a hombre, ¿sí? Y a lo mejor el amor fraternal nos puede unir. Pero paternidad no es fácil de manejar si no se entienden las razones que son altas, que son eternas, los pensamientos que Dios ha guardado para que estas cosas se cumplan. ¿Se entiende? Dice Malaquías 4:6. El Hijo pone el corazón en las manos del Padre y el Padre revela el camino. Si a mí me revelan el camino, me están dando un objetivo, una meta, un propósito. Entonces todo mi destino profético está encapsulado en la vida de un hombre, ¿sí?
Necesito confiar en esto. Él hará volver, dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Esta es la profecía que está guardada para que se cumpla en los posteriores días, ¿sí? Por un espíritu profético. Ahora fíjense cómo dijo en Lucas 1:17. ¿Cómo inspiró el Espíritu a escribir esto? Dice, e irá delante de él, hablando del espíritu de profecía, hablando de Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Decíamos que los andares del rey, según el proverbio, dice que los andares del rey, de un rey que nadie se le iba a resistir. Tener un pueblo bien dispuesto es un trabajo, para que nadie le resista al rey. Entonces el espíritu profético lo que viene a hacer no es solo hacer volver los corazones, ¿sí?, de una manera natural. Recordemos que estamos hablando de altura, de una manera de que necesito un padre y salgo corriendo a buscarlo porque ahora paternidad es, sino porque hay un camino que ha sido trazado y que yo voy a tener que reconocer. ¿Sí? No por imposición, sino porque no me le resisto al rey. Dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Sí? Hay un verso, Oseas 14:9. ¿Se acuerdan cuando a Abraham el Señor Dios le da, lo encomienda, ¿sí? Lo lanza a su destino profético, le dice, ve delante de mí y sé perfecto. El que va delante es perfecto. Cuando Dios manda a alguien por delante, lo asume como perfecto. Un perfecto es un maduro, ¿sí? Un maduro, pero además es Abraham, un padre. Amén. Dice Oseas, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. ¿Sí? Va leyendo. ¿Por qué? Porque se necesita de sabiduría y de un prudente que sepan estas cosas, que sepa recibir la sabiduría. Un sabio para que entienda los caminos y un prudente para que lo sepa. Un padre y un hijo. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Sí? El justo anda en ellos y la rebeldía es causa de tropiezo. ¿Sí? Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos prudencia, necesitamos un padre que vaya delante de mí, ¿sí?, pero que sea perfecto. Anda delante de mí, dijo Dios, y sé perfecto. Abraham, esa carga se la puso a un padre. Por eso el corazón lo pone el hijo y la dirección la da el padre. Por eso el camino, ¿sí?, el camino, la visión, decíamos, y vean tus ojos por mis caminos, la entrega un padre. Estamos hablando de hombres. Primera Tesalónica también 2:17. Andar como un justo o caer como un rebelde. Es así de definitivo o definitorio el camino de Dios. Es recto. Primera a Tesalónica 2:17 y 18. Acá está, vuelve a estar el camino de Pablo. Nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ¿sí?, asumiendo el camino, yo, Pablo, una y otra vez, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? Este camino puede ser estorbado. Dijimos que el camino que hoy queremos revisar es el camino trazado entre Pablo y los suyos. Un camino asignado que lo decidió en acuerdo el Padre con el Hijo. Que no es señorío de un hombre, que es asignación divina. ¿Sí? Pablo decide ir a ver a los suyos. Encuentra un estorbo. Ahora no es un viaje. Físicamente hablando, estamos hablando de un encuentro, de una posición, en esos lugares altos donde Dios se va a revelar. ¿Me siguen? Sí.
Muy bien. Satanás nos estorbó. Romanos 1:13. Los estorbos en el camino, aquellas cosas que nos pueden hacer o detener. Dijimos que el camino de la vida es hacia arriba y que eso implicaba crecimiento, madurez. Nos puede dejar en un estado de inmadurez, es decir, de esclavitud, de alguna forma coartada mi libertad para andar. Cambiarle la hermosura que dicen los proverbios que tiene el rey, ¿sí? Por un andar un poco raro. Dice Romanos, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Ese es el objetivo. Pero encuentra Pablo estorbo en el camino. ¿En qué camino? En el asignado, ¿sí? En el destino profético, en esa unidad que tiene que haber, o en ese encuentro que tiene que haber entre un hombre y los suyos, entre un padre y un hijo, ¿sí? Nahum 2:1. Satanás tiene para nosotros, o ha tenido por tener mucha imaginación y darle rienda suelta, muchas formas. Y lo hemos visto o hemos creído que operaba en tantas otras circunstancias, ¿no? Pero poder ir reconociéndolo con cada vez más puntualidad, por poder verlo un poco más de cerca y reconocerlos en los estorbos, por ejemplo, como dice Pablo. ¿Qué es lo que estorba? A Pablo le estorbaba el encuentro con los suyos. Se lo atribuye a Satanás, el que viene a destruir, ¿sí o no? Nahum dice que hay un destructor. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Así que para guardar el camino, para vigilarlo, para tener los lomos ceñidos, ¿sí? Necesitamos reforzar, tener más fuerza y más poder. ¿A qué le atribuye el poder Dios o el Señor Jesús, por ejemplo, en una enseñanza? ¿Se acuerdan dónde está el poder? En la palabra, ¿sí? Se los dice claramente en Mateo 22:29. Refuérzate o refuerza mucho tu poder para guardar el camino. Porque estas cosas están escritas. ¿Cuál es nuestra bitácora a la hora de emprender un camino en Dios? Si no lo son las Escrituras, no solo será un error, será un horror. Entonces Jesús les dice a los religiosos de la época que no eran ignorantes de muchas cosas, pero sí ignoraban las Escrituras. Y usted sabe que eso, para esta gente decirle eso era una locura, si vivían... Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El que desconoce las Escrituras no gusta del poder de Dios. Y para guardar ese camino necesitamos guardar de las Escrituras, ¿sí? Atribuirle todo al poder de Dios. Está en ella, ¿sí? Pero no en ella, sino que dijimos que era por conexión, que eran conjugándose unas con otras para nosotros poder entender, ¿sí? Lo que Dios o la dirección que Dios está trayendo. Jeremías 5:24. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué nos puede estorbar en este camino que Pablo o que el Espíritu Apostólico o la iglesia que ha constituido Dios ha emprendido? ¿Sí? Un camino que ha decidido el Padre con el Hijo y que Pablo dijo, yo sobre esto no tengo señorío. Dios decidió que vaya a ustedes. Y en ese ir a los asignados encontró estorbo. Y a ese estorbo dijo, es Satanás. ¿Sí? Y nosotros creemos o hemos creído, o a lo mejor hasta alguno ha experimentado que Satanás le estorbase en muchas cosas, pero no ha considerado que está en el medio de la relación que Dios ha dicho es vital. Este es un camino, es una relación, un vínculo que ha empezado por mi voluntad entre padres e hijos. Volver corazones tiene que ver con aprender a ver o a no ignorar las maquinaciones que son del infierno. Y este es un plan
horroroso del infierno o de Satanás que a lo mejor no hemos estimado, ¿sí? O que no hemos tenido por importante, ¿sí? Yo les quiero decir que esto, y lo iremos viendo con el correr de las Escrituras o el poder de ellas, que esto cambia la historia dentro de la casa de Dios. Dice, no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, sin sabiduría, sin reconocer que Él es el que da la lluvia, tardía en su tiempo, temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Resultado, vuestras iniquidades, 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, ¿sí? Vuestras iniquidades, un estorbo, la iniquidad. ¿Cómo definimos iniquidad? La no equidad, la no justicia. Donde no hay equidad es porque no se ha manifestado la justicia. Y ustedes saben lo que es justo en las Escrituras, ¿sí? Efesios 6:1. Lo ponemos por causa de los que no conocen, pero nosotros conocemos que donde hay justicia, donde hay algo justo, y está escrito en la obediencia de los padres, de los hijos a los padres en el Señor, ¿sí? La iniquidad es la falta de justicia, la no equidad, hay un desequilibrio. Y una relación no es, según Dios, no es lo que Dios ha pensado, sino nos lleva, ¿sí? Este vínculo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Iniquidad, tenemos tiempo de ir a ver, pero yo quiero que vean iniquidad en esto, ¿sí? Una iniquidad que estorba en el camino, en el viaje que hemos emprendido o en el trazado que hizo Dios entre Pablo y los suyos, estorbado por Satanás, ¿sí? Uno que dice, era un destruidor, destruye, ¿sí? Destruye. Me rompió el coche, perdí el vuelo, Satanás está metido en todas esas cosas, pero no pensamos que a lo mejor está metido en estas que Salmo 119:3, en esta cuestión que definitivamente es un camino alto de Dios que necesita que reconozcamos. Salmo 119:3. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos, ¿sí? Entonces esta desviación o esta tendencia, que también así se ha definido iniquidad, ¿sí? Como esa inclinación, es y opera entre los que desconocen sus caminos, se desvían, no llevan la dirección correcta. ¿Se entiende? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hay un ejemplo en Absalón, un hijo del rey. Como cualquier hijo del rey, se sentaba al costado del camino. No debería ser así, pero se sentaba al costado del camino, ¿sí? Absalón entorpecía la pasada de su pueblo, del pueblo de Dios, a la presencia del rey. ¿Sabe lo que Absalón hacía? Se ponía de acuerdo. Primero decía, ¿hay juicio? ¿Necesitan algo justo? ¿Sí? ¿Quieren que yo les explique lo que es justicia? ¿Se acuerdan cómo dice? No le di la cita. Segunda de Samuel 15:2. Dice que Absalón se levantaba para esto. ¿Sí? Levantarse para quedar al lado del camino, yo diría que es un destructor. Se levantaba Absalón y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Cualquiera que tenía pleito y venía al rey por encontrar justicia, él se presentaba, ¿sí? Y les dirigía. Es decir, juicio, el rey, yo les explico. Uno sentadito al lado del camino, Absalón, un hijo del rey. No como cualquier hijo, pero sí un hijo del rey. Fíjese cómo dice más abajo, creo que es el 7. Absalón dice que, a ver, arriba, un poquito más arriba. Así, eso es, el 6 y el 7. De esta manera hacía con todos los israelitas, el pueblo de Dios, que venían al rey ¿a qué? A juicio, a buscar lo justo, a entender lo que era la equidad de Dios. Por lo menos necesitaban recibir, es un derecho de los santos, pero Absalón, miren lo que hacía. Así robaba Absalón el corazón de los de
un ladrón de corazones al lado del camino. ¿Y qué tiene que ver con esto o con el mensaje? Pierdo mi corazón, dijimos que mi corazón tiene dueño. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. El padre es el que va a decir qué es lo que es justo. Sin embargo, un Absalón te lleva a un juicio que puede ser muy natural, que puede ser casi parecido, pero que no es lícito. ¿Sí? No es lícito. Él se robaba el corazón de todo Israel. ¿Se acuerdan cuándo el Señor tuvo que llamarlos ladrones? ¿Se acuerdan? En el libro de Malaquías. Ladrones. Malaquías. Malaquías 3:10. ¿Ve por qué digo Nancy? Malaquías 3:8, póngame. Se quedaba con el corazón de los hijos, los corazones de los hijos, los corazones del pueblo. Absalón, al lado del camino. ¿Robará el hombre a Dios? Absalón robó, ¿sí o no? Absalón robó. O sea que si esta charla la tuviéramos con Absalón en mente y Dios recriminando, vamos a saber de qué está hablando. ¿Absalón robó? ¿Robará el hombre a Dios? Sí. ¿Qué robaba Absalón? ¿Tiene algo que ver con los diezmos y las ofrendas? Sí, tiene que ver. Dijimos que la palabra es conjunción o es conexión. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hay maldición para los que han robado. ¿Sí? ¿Se acuerda que cuando se vuelve el corazón de los hijos a los padres no habría maldición? En el caso del robo a Dios hay maldición. Ahora, de diezmos y ofrendas uno puede decir, han dejado de diezmar y de ofrendar. Es verdad, es una parte de la razón por la cual Dios puede decir, han dejado de. Pero si Absalón se quedaba con el corazón de los israelitas, y según Mateo 6:26, dice lo que dice, cuando se queda con el corazón, ¿con qué se está quedando? Me equivoqué, otra vez 6:21. Era raro que no le errara un número. ¿Dónde está el corazón? Está el tesoro. ¿Qué es lo que quería Absalón? ¿Sí? El tesoro del padre. ¿Sí? Y no hay nada más preciado que los hijos para el padre. No hay mayor. Ustedes son mi tesoro. ¿Sí? Pero son mis sacerdotes también. Si quedarse con los corazones es quedarse con el tesoro de Jehová. Y en diezmos y ofrenda, puede que si diezmamos y ofrendamos fuera de diseño, ¿sí? Si este corazón nos llega a manos de un padre, seremos ladrones delante de Dios, por diseño. Absalón se estaba quedando lo que le correspondía al padre, el pueblo iba al rey, pero Absalón robaba corazones. El diezmar y ofrendar es algo que continuamente en nuestras iglesias muchas veces se detiene esto y Dios puede acusar de ladrones a quienes lo hagan. Pero si dándolo llega a las manos incorrectas, ¿ustedes saben lo que significa Absalón? Padre de paz. Absalón estaba llamado a ser padre. Él iba a recibir la confianza de hombres y le entregarían su corazón. Un padre está llamado o tiene por asignación la vida de otros hombres. Por eso Pablo decía, hay un camino entre yo y ustedes, es nuestro camino. Pero al costado, fuera del diseño, sin siquiera gustar su propio propósito u objetivo. Nombre es propósito. Absalón llamado a ser padre, pero fuera del camino, ilícitamente quedándose con los tesoros de Jehová, manejando mal diezmo y ofrenda. Si Dios y el Espíritu les aclara esto, como me ha permitido a mí conjugar o alinear estos versos, ¿le robará el hombre a Dios? Absalón se quedó con corazones, robaba los corazones. Y el que se queda con corazón se queda con el tesoro. Donde está tu corazón, allí estará, ¿sí? Tu tesoro.
Tu corazón tiene dueño, por lo tanto, lo que es lícito que un padre reciba en la casa, ¿sí? Que sea un padre el que reciba, ese es el plan. Hay caminos trazados, bien dirigidos, decía Pablo. No tenemos señorío sobre los caminos, es Dios el que le pone marcha o que marca los pasos del hombre, ¿sí? Lo leíamos al principio. Por eso cuando un padre tiene trazado el camino y le entiende como Abraham, Dios le puede decir, ve delante de mí, sé perfecto, maduro, porque manejarás la vida de los hombres. Hebreos 7:9, como Abraham. Como Abraham pagó los diezmos con esta conciencia, abriendo camino a una generación de sacerdotes. Mientras él entregaba diezmos y ofrendas, estaba habilitando una generación para el sacerdocio. Si nuestros diezmos o nuestras ofrendas terminan en alguno que esté al lado del camino, casi parecido o cerca del rey, con alguna arista de lo que es el juicio de Dios, pero no con todo lo que Dios ha dicho, no hemos llegado al rey, no hemos llegado a darle nuestro tesoro a un padre, ¿sí? Asignado en el momento, no hemos recorrido ese camino por el estorbo que sea, se está perdiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Para Abraham ser padre no era tener una multitud, era abrir un camino porque se necesitaba levantar una nación ¿de qué? De sacerdotes. Y él lo hizo de esta manera. Entonces, si el hombre roba a Dios, ya sabe qué es lo que está entorpeciendo o con lo que se está quedando. Salmo 68:24. Yo les empecé diciendo que todas estas cosas, si alguien busca a Dios, recomendar que lo busque en la casa. Porque todas estas cosas pasan en la casa de Dios. Para bien. Salmo 68:24 dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios y de mi Rey, ¿dónde están? Los lugares altos, su lugar alto, su casa, su santuario. ¿Sí? Todo esto es su casa. Todo esto que nosotros estamos revisando, todo esto que lo que Dios quiere hacer que nosotros miremos por sus caminos, es porque andamos en su casa. ¿Recuerdan como dice, creo que es primera de Timoteo, no lo tengo anotado, pero 3:15 por ahí, Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo, tienes que saber cómo conducirte. Y dice que el camino, cómo conducirte, está dentro de la casa. ¿Se acuerdan? Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y para que no haya estorbo mientras yo tardo, ¿sí? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Conocen tus caminos, oh Dios, o vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios y de mi Rey están en el santuario. ¿Se dan cuenta cómo Pablo abre caminos y además se hace que lo guarden? ¿Sí? Que los suyos guarden ese camino, porque estamos dentro de la casa, porque estas cosas pueden ocurrir y habrá que rectificar esto dentro de la casa. ¿Sí? Los errores para Dios están redimidos para nosotros cuando nos enteramos. Que sepa el prudente, que lo sepa. Amén. Podemos caminar mucho dentro de la casa y no hacerlo bien. Dice Isaías 57:10. Pablo pendiente de los caminos. Mucha fuerza y mucho poder para andar dentro de la casa teníamos que tener. Refuerza tu poder. ¿Sí? Para guardar los caminos, dice Jeremías, Nahum. Hay un destruidor, guarda el camino, refuerza tu poder. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Vamos a poner un momento a comparar. Hasta hay una canción, Cansado del Camino, ¿cierto? De tanto andar te cansaste, pero no dijiste hasta aquí llego. No le pusiste un límite.
Basta la frustración, un ver que no resulta, hay algo que está fallando, ¿sí? Por tanto, de andar cansaste, no dijiste, hasta aquí llego. Lograste renovar tu fuerza, por eso no desmayaste. ¿Ustedes recuerdan al Señor cansado en el camino? A lo mejor diciendo, basta. ¿Saben en qué momento fue? Vamos a verlo. Juan 4. Pero pongamos primero Isaías 40, perdón. Isaías 40, 29. Para que tengan en memoria esto mientras vamos a la escena del Señor cansado. ¿Sí? Estos que citábamos recién en Isaías, no anduvieron, transitaron, anduvieron y nunca dijeron hasta acá llegué, teniendo la oportunidad. ¿Sí? Sin embargo dice, renovaste tus fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bien, estar cansados no es tan terrible, sino que agotar nuestras fuerzas es porque van a comenzar a operar las fuerzas. No nos tiene que quedar un poco de fuerza, directamente ninguna, para que vengan las fuerzas o la motivación de Él. Los que estaban en Isaías dicen, nunca dijiste hasta acá llego, no renovaron sus fuerzas y volvieron a poner en marcha su motor que poco tenía que ver con Dios, no eran las fuerzas de Dios. Motivos, los que en esta hora el Espíritu les revele. Si no voy a parecer el acusador. Isaías 40, 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, ahora sí, Juan 4. Entonces al Señor Jesús yo lo recordé cansado, justo cuando se desvía de un camino que habían trazado los religiosos. Por Samaria era imposible que un judío pasara. ¿Sí? Estaba prohibido tener contacto con esta gente. Y sin embargo el Señor, Juan 4, 6. No lo anoté. ¿Se acuerdan? Mire. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, en Samaria, y se desata la historia de la samaritana y todo lo que conocemos. Pero lo que me llama la atención es que él se desvió de un camino que habían trazado los religiosos. En ese momento él dijo, no me voy a dar todo sino que voy a ir por esto. Sí fue. ¿Sí? Y en ese momento experimentó el cansancio. Ustedes saben que Jesús, lo que hizo Jesús es la representación de lo que su cuerpo, hoy en la tierra, su iglesia, tendrá que experimentar. Y algunos pueden tomar estos pasajes y decir, bueno, él lloró porque era hombre, o él se cansó porque también era hombre y también tenía hambre. Seguramente, pero ¿saben de qué está hablando cuando este cansancio? De la oportunidad de decir, hay un camino que tengo que transitar y no lo puedo hacer con mis fuerzas, y es abrirle camino a una generación de adoradores. Ustedes saben que el trato ahí con la samaritana es hablarle de una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Espíritu, altura, y verdad, más de lo mismo, la suma de su palabra. ¿Sí? El de esfuerzo alcanzado, decíamos, Salmo 102, 23, lo experimentó el Señor Jesús, justo cuando cambia de dirección. Él no tenía el señorío en sus caminos, el señorío venía del Padre, el Padre le dirigía sus caminos, por eso al rey nadie se le resiste, es lo que decía el proverbio, porque hizo lo que su Padre, ¿sí?, le dijo. Él debilitó. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Qué contexto, no? Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Experiencia que vivió el Señor Jesús, experiencia que tendrá que vivir su iglesia. Él me debilitó, me dejó sin fuerzas, pero además acortó mis días. Ustedes saben, ¿no? Esto les trae a memoria algo. ¿Qué es lo que hace que nuestros días? Honra. ¿Qué necesitaba el Señor Jesús? Si conocieras el don y quién te da, ¿qué necesita el cuerpo
cuando cambia de dirección, así, cuando comienza a transitar un camino que es nuevo y que es vivo y que hasta ahora por muchos había sido desconocido. Prohibido pasar por ahí. La honra abre camino. Debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Si hay algo que el cuerpo de Cristo tiene que experimentar en esta hora, es la honra. Y la honra está en la promesa. ¿Sí? La largura de nuestros días está en la promesa e implica a los padres y a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días. ¿Ven cómo el cuerpo tiene que experimentar? Hay un camino trazado y lo estamos transitando. Podemos decir que alguna altura, ¿sí?, se nos ha revelado. Por algún lugar nos han conducido que podemos llegar a gustar esto. Job 29:20. Cansado, Job 29:20. El Señor cansado, debilitado cuando se congregan para servir a Jehová. Me gustó también el contexto. Justo cuando hay que servirle tiene que experimentarse esto. El cansancio para renovar las fuerzas que vienen de parte del Señor, ¿sí? Quedarnos sin ninguna fuerza natural y humana para poder experimentar las fuerzas que vienen de parte de Él, reforzar nuestro poder, porque un destruidor puede estorbar este camino. Y dice Job, mi honra se renovaba en mí. Mi honra se renovaba en mí. Y mi arco se fortalecía en mi mano. El reconocimiento a la paternidad. Los que manejan los arcos, figura otra vez de los padres. Habla un padre. ¿Sí? Entonces ese cansancio o ese cambio de fuerzas que experimentó el Señor Jesús cuando les cambió el camino, ¿sí?, cuando comenzó a trazar algo nuevo entre los religiosos de turno, ¿sí?, es un camino que hoy la iglesia también tiene que transitar y experimentar. No el cansancio de la frustración que decíamos hace un momento, que decía, y no dijiste nunca, hasta acá llegué. Más bien, te renovaste y seguiste adelante. ¿No? Renovarnos, si nos tenemos que renovar, que sea por sus fuerzas. Y como dice Job, si mi honra se renovaba en mí, tengo fuerza para entesar arco. Figura de padres, hablan padres. Lo dice también en 2 Corintios Pablo. Tenía fuerzas para seguir, aunque el natural estaba cansado. 2 Corintios 4:16. ¿Por qué los padres necesitan experimentar esto? Porque dijimos que tienen asignación, hay un camino, necesitan encontrarse con los corazones de los hombres asignados, y esos hombres que hemos sido asignados necesitamos que nos den la visión, el propósito. Por tanto, no desmayamos, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, ¿sí? Se va gastando, se va cansando, va desapareciendo. El interior se renueva de día en día por la honra, ¿sí?, por la posición en que la iglesia ha sabido poner a la asignación, ¿sí?, por saber recorrer ese camino que Dios le dio. Por ejemplo, el que nombrábamos en un principio a Tesalónica. Hay un camino, es nuestro y tengo que ir a ustedes. ¿Entienden? ¿Lo van entendiendo? Cómo el cuerpo tiene que experimentar esto. ¿Amén? ¿Fuerza para qué necesita un padre? Para entesar el arco, ¿no? Pablo necesita fuerzas, o el espíritu apostólico necesita de esas fuerzas como si fuera necesario de que yo se las diera, pero digo que por cumplir el propósito somos parte de un plan perfecto, de un acuerdo entre padres e hijos, porque Pablo, por ejemplo, tuvo que volver a sufrir dolores de parto, y para un parto se necesita fuerzas. ¿Y sabe por qué causa tiene que volver a sufrir dolores de parto? Por causa de la maldición. Porque en el principio a ella, figura de la iglesia, a la mujer se le dijo que se multiplicarían los dolores. Vuelvo a sufrir dolores. Necesita fuerza. ¿Para qué? Para que Cristo sea forjado en los hombres. Para no dejar el trayecto a media, ni dejar a nadie en el camino. ¿Entienden?
fuerza para afrontar la maldición, fuerza para salir de ella con victoria. Dijimos que si no se vuelven los corazones, se heriría la tierra con maldición, como en el principio. ¿Sí? Si no se vuelven los hombres y las mujeres a la asignación en la tierra, no se encontrarán con esta fuerza y la maldición está. ¿Sí? Y estaríamos despreciando la cruz y el trabajo que hizo Jesús en ella, el misterio que hay. ¿Entienden? Y hablamos del acta contraria y nos perdemos de estos detalles que Dios hoy viene a revelar y no los podemos tener en poco, porque como iglesia oración anunciadora, esto es parte de lo que Dios está haciendo. Si vamos a ser dirigidos como creo que lo estamos haciendo, esto viene a nosotros como que con naturalidad, ¿cierto? En algún momento se nos han dicho cosas que por revelación hoy atendemos a esto como una realidad. Romanos 12:2. ¿Por qué hablo del vínculo y la fuerza que se necesita, de la honra que hará cumplir la largura de días? Porque lo vimos a un Jesús en el camino cansado, porque justo es el lugar donde él desvió, ¿sí?, la dirección que tenían los religiosos de la época, porque tenemos que manifestar esa honra para habilitar, ¿sí?, la paternidad. Y no es que se la podamos coartar a Dios, solo estoy hablando de ser partícipes de los caminos de Dios y de sus pensamientos que son más altos que los míos. ¿Entienden? No es que estoy hablando que podemos echarle a perder el plan, estoy hablando de participar del plan. Amén. Romanos 12 dice que nos podemos amar. 12:10. Que debemos amarnos. Imperativo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y nos hemos amado entre hermanos. Sí. ¿Sí? Hermanos, hijos de Dios, mi hermano. Y ha fluido un amor fraternal. Ya ese camino lo transitamos, ya eso se nos reveló. Pero dice también, fíjese, en cuanto a honra, léanlo, prefiriéndoos los unos a los otros. Ámense con amor fraternal. La fraternidad es de entre hermanos. Ámense con amor, pero en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Abrime con el Strong la palabra preferir. ¿A qué se refiere? En cuanto a honra, ¿dónde está mi honra? Fíjense lo que significa ese preferir. Si hay algo que van a preferir, ¿sí?, dirijan el camino, muestren deferencia. Dirigir el camino. Entre hermanos, ámense, pero prefieran también ser dirigidos en el camino. Y no lo puede hacer otro más que un padre. ¿Se entiende? ¿Sabe que cuando faltó dirección es porque faltó Juan 4:44? Cuando falta dirección es porque falta... Vamos a verlo. Juan 4:44. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros, o lo que es lo mismo, según el original, dirigir o mostrar el camino. De eso se trata la honra. Uno que honra muestra, o que recibe honra muestra el camino. Porque Jesús mismo dio el testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él mostró que no había honra en su propia tierra. No es un veredicto final. Y sin profecía, dice el pueblo, Proverbios 29:18, el pueblo se desenfrena. Y vamos a abrir el original. Cosas que pasan en la propia tierra. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Abrimos y le damos ahí a el desenfreno. Se debilita, ¿sí? Se disminuye, toda como una sensación de cansancio, ¿sí? Queda desnudo, menospreciado.
poquito más abajo, más abajo. Se desecha, se ignora algo, más. Dice sin visión. Queda sin visión. Pónganlo en traducciones que va a salir. Si el pueblo no tiene profecía, si estas cosas no ocurren en la... Él dijo, no hay honra en la tierra, en su propia tierra. Donde no hay visión, ¿sí? Si el profeta no es honrado, y no estamos hablando del oficio solamente, sino la capacidad de proferir, ¿sí? El que te anuncia la profecía te está marcando el camino. Sin profeta, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Te da visión. La tierra no reconocía, no daba honra, no había visión. Por eso la gran provisión de profetas es la gran provisión de padres, de Dios para la tierra asignada. Es su tierra, ¿sí? Es su lugar, es su casa. ¿Entienden? Entonces estas cosas son las que marcarán la diferencia. Lo que harán que nadie se le resista al rey. Como hermanos, ámense todos, pero si van a preferir algo, que sea los que exponen o los que te muestran el camino. Amén. Con esto terminamos, aunque hay mucho más que decir y no es difícil de explicar entre nosotros. Yo confío en eso. El andar del rey a quien nadie se le resiste. Yo los bendigo, ¿sí? Porque entiendo que formamos parte de este plan eterno, de que hemos podido gustar el salir de la maldición por revelación, que nos han sacado a todos de lugares de ignorancia, de vacuidad, sin objetivo. Que muchos han andado y andado, andó. Muchos anduvieron, muchos anduvimos y hemos experimentado el cansancio, pero la oportunidad de que te redirijan como hizo Jesús, la oportunidad que tiene el cuerpo de abrir un camino nuevo, de experimentar algo diferente, no te la puede robar ni quitar nadie. ¿Sí? Porque hay fuerzas provistas para que esto se guste. Guarda el camino, refuerza tu poder. Nos han venido estas verdades escrituralmente, ¿sí? Se nos han sido interpretadas y se han mostrado, no nos hemos resistido a ciertas cosas. Que sea si vamos a anunciar, ¿sí? O si vamos a mostrar al Rey, que lo veamos en sus caminos, ¿sí? Que hacer experimentar esos andares que dice el proverbio son hermosos, es hacer experimentar la humillación delante de Él a los hombres que Dios ha preparado para esta hora. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque entendemos el conducirnos dentro de tu casa. Señor, entendemos que tu tierra ha sido regada por tu palabra y que es el día de la cosecha, Señor, el día de los resultados, donde la bendición ha venido a fructificar tu casa. Señor, te damos gracias por poder ver en esta hora el camino abierto por los padres, aquellos que aún siendo estorbados jamás dejaron de venir a nosotros con esta verdad, por haber podido doblegar nuestro corazón, aún nuestro espíritu, Señor, se ha tenido que rendir a esta verdad y hoy podemos contar, Señor, la experiencia. Traspasado los cielos como un sacerdote, le has revelado a tu pueblo, Señor, que hay en la tierra un camino que le pertenece a los hombres y que Dios has guardado el derecho en ellos, que has guardado las fuerzas para que los padres lleguen a los hijos y los hijos gusten de prudencia, para que sepan que estas cosas están preparadas en tu casa, para que sepamos cómo conducirnos, Señor, entendiendo que esta casa es la casa del Dios vivo y es baluarte de la verdad.
Dios, en esto hay verdad y no lo podemos decir más que como testigos de que ha sido así, de que nuestros corazones se han vuelto a esta realidad y que tenemos y podemos ver hacia dónde estamos siendo dirigidos. Te bendecimos porque le has dado propósito y sentido a nuestro andar, porque un día abrazamos una fe y creímos en un Dios que podía hacer maravillas en nosotros, pero que hoy con nosotros, Dios, has revelado los caminos eternos. Nos has mostrado hasta dónde llegar, pero también nos has dado con quién participar en este viaje. Oramos por aquellos, Señor, que en esta hora tendrán que gritarte: Señor, hasta aquí llegué y necesito de tu luz para cambiar de dirección. Necesito agotar mis fuerzas porque todo hasta ahora ha sido frustración. Necesito que desvíes mi dirección, así como el propio Jesús lo hizo vivir en Samaria a los suyos, rompiéndole el camino a los religiosos y hablando de adoración y de verdad. Dios, te bendecimos en esta hora como al Rey que nadie se le resiste. Es el andar que tu iglesia quiere manifestar en esta hora. Y esas conjunciones y esas conexiones han llegado a nuestra vida por aquellos que fueron dignos por manejar el libro. Te bendecimos, Dios, y entendemos que todos los que están siendo preparados para ese encuentro, para esos apóstoles o Pablos, para esos padres, Señor, que están dispuestos a ir una y otra vez a los que saben que Dios asignó, no como a cualquiera, y bien establecidos en el camino, a ir por sus hijos. Señor, no habrá estorbo, porque ellos mismos podrán dejarse direccionar. Te bendecimos por el que el camino ha sido allanado en esta hora por tu palabra, y también bendecimos por los que en ellos pasarán. Señor, los podemos ver levantarse en la tierra como hijos que van rectamente cumpliendo tu propósito. Señor, porque no queremos señorío sobre nuestros pasos y queremos andar tal y cual lo has hablado. Cuando el Hijo y el Padre entraron en acuerdo, la vida de la tierra cambió. Y Pablo dijo: el camino nuestro me lo dirige Dios, Padre, y el Señor Jesucristo. Dios y su Hijo se pusieron de acuerdo para revelar este camino en tu casa. Te bendecimos, Rey. Bendecimos tu andar. Y quisiéramos en esta hora a lo mejor experimentar a aquellos, Señor, que se levantaron en la alabanza para darte la aleluya y gritar hosana, para que puedas pasar entre los tuyos en gloria y en victoria sin que nadie se resista. Te bendecimos, Rey, por los tiempos en los que podemos andar en la tierra con estas verdades y defendiendo con mucho poder, con mucha palabra, Señor, este tránsito. El derecho de los santos en nuestro corazón, así como nosotros tomamos, Señor, esta verdad y las hicieron valer sobre nuestras vidas. Oramos para que llegue y alcance a todos que están planeados en esta hora, aún a los que, como cuando se entregaron los diezmos de Abraham, se habilitaron aún esos en nuestros lomos, Señor, que puedan estar clamando por dirección, que también participen de este camino, que pidan dirección para que puedas proveerla, que les sean concedidos los padres en la tierra en esta hora. Te bendecimos, Rey, y te adoramos, te alabamos, Señor.